Muy buenas noches a todos los que están ya conectados. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, bienvenidos. Con algunos ya nos conocemos y tenemos otros participantes nuevos. Entonces, Acolten les da la bienvenida al primer Ateneo de abordaje clínico que la asociación está lanzando. Vamos a dar un par de minuticos, no ya, de una vamos a empezar entonces para poder dar como cumplimiento al tema de la agenda prevista. Y entonces vamos a ver aquí, a dar un pequeño saludito. Tenemos en este momento 37 participantes en el chat. Algunos están conectados desde México, de varias partes de Colombia. La doctora Ana Cristina, buenas noches, doctora Ana Cristina. Está Jorgito Caxever conectado desde Argentina. ¿Cómo anda, Pachito? Muy bien, Doc. Están muy emocionados. Felicitaciones. ¿Por qué? Ah, no, ¿Tú, pues tú eres futbolero? mm, no mucho, pero sí entiendo lo que significa el fútbol para ustedes. No, para mí no, para mí no. ¿No? Bueno, aquí tenemos varios colegas y compañeros desde diversas partes del mundo. No sé, alguno aquí para saludar en especial. Si tienen buena conexión, vamos a dar un paso por la premura del tiempo. No tenemos demasiado para poder saludarlos a todos. Doctor William Vargas de Medellín, la doctora Sandrita, bueno, en general me disculpan a los que no mencione, pero vamos de una vez entonces a empezar en nuestro Ateneo. Bueno, el Ateneo, como lo prometimos en algunos de nuestros cursos académicos, pues es un espacio precisamente académico en el que queremos conformar ciertos elementos especiales dentro del proceso de la misional de la medicina neural terapéutica. Nosotros en este primer evento queremos mostrarles cómo abrimos este escenario académico para que podamos ver todos los elementos clínicos prácticos ya del ejercicio de la medicina neural terapéutica. Y el resto de agenda académica ustedes ya la conocen, en donde desplegamos pues todos los contenidos técnicos científicos, pero en esta queremos hacer un énfasis muy especial de cómo es desde la práctica la neural terapéutica. Eh, pretende ser un espacio con enfoque integral, práctico y efectivo, donde discutiremos casos reales, analizaremos la historia de vida, historias clínicas específicas, daremos lugar a participar analizando con pensamiento crítico constructivo y además podemos también compartir desde distintas miradas conceptuales las diversas disciplinas de la atención en salud de la población alrededor de un caso específico de un paciente. A ver. Como siempre, nosotros les mostramos que la medicina neural terapéutica ha hecho un camino, un recorrido, y en ese tiene un propósito específico de un aporte misional de la terapia neural, en este caso de Colombia para la salud global. Por eso, en su evolución, en todos los procesos, mostramos cómo la terapia neural ha evolucionado hacia la medicina neural terapéutica
Mostramos su concepción como sistema médico complejo, su práctica básica con responsabilidad ética y sentido de servicio a la comunidad en los diferentes ámbitos de atención en salud de las ciudades y territorios. Por eso pretendemos que este nuevo portal, este nuevo espacio académico de fraternidad nos permita conectar con las distintas disciplinas y los distintos territorios para que compartamos las experiencias y los enfoques. Les recuerdo que ACOLTE, la Asociación Colombiana de Terapia Neural, de Medicina Neural Terapéutica, fue creada en el 2013 con la finalidad de promover y difundir la medicina neural terapéutica que se ha solidificado de Colombia para el mundo. Tiene frentes de trabajo en educación, convenios con asociaciones científicas, educativas y sociales, asesorías públicas y privadas, consultorías con colegas, pacientes y familias, buscando la creación de comunidad y fraternidad y el fomento de la investigación. Eh, Siempre buscamos desarrollar conceptos de sistemas sobre los fundamentos de los comportamientos, las teorías, modelos, conceptos, métodos y lógicas, y buscamos desarrollar una línea de conocimiento, en este caso desde el Ateneo. Queremos ver bien ya aplicado temas de nervismo, cibernética, cuántica, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, pensamiento complejo, ciencias de la complejidad y sistemas complejos, sistemas médicos complejos, enfoque clínico y social e integral y práctico de la medicina neuroterapéutica. La idea es que lo vamos a hacer periódico y podemos entonces todos estos temas irlos desarrollando a lo largo de los distintos eventos que tengamos en el año de tipo Ateneo. Ya les mostré el enfoque y ya tenemos como una base de comunidad y fraternidad e interacción de varios países. La muestra es la conexión en este momento que hay y tenemos una base muy clara de continuar un proceso formativo del talento humano en salud que no tiene siempre la oportunidad o de participar en cursos o de hacer formaciones específicas de tipo universitario o más profundas, pero que sí tienen aquí en esto la posibilidad de tener un espacio de diálogo donde desde el enfoque neural terapéutico y en sus distintas disciplinas clínicas puedan beneficiar a su comunidad y a los pacientes. Nuestra agenda académica de este año, estamos en este momento a empezar la semana entrante el curso de técnicas de sensibilización rápida en traumas emocionales y medicina neuroterapéutica en su segunda edición. Y en agosto, ya prácticamente estamos encima del cuarto Congreso Internacional de Medicina Neuroterapéutica 2026. Y luego tendremos a final del año el curso de técnicas superficiales avanzadas en medicina neural terapéutica en su segunda edición. También este año sacamos el curso de habilitación de consultorio para profesionales independientes que se hace de manera virtual. Este escenario lo vamos a dividir en tres partes. La primera, que acabamos de mencionar, del contexto y objetivos. Luego tendremos un estudio y análisis de caso y seguido el diálogo de saberes e ignorancias con pensamiento crítico para finalizar este evento. La guía que nos mueve desde el punto de vista misional es avanzar, dar elementos de avanzar hacia el talento humano en salud, de una comprensión avance en el cambio de paradigma. Sabemos que tenemos un paradigma antropocéntrico en la medicina occidental y la propuesta neural terapéutica es avanzar hacia un paradigma biocéntrico y que nos permita seguir avanzando en futuros paradigmas que seguramente serán pues en la nueva realidad del mundo, otros tipos de paradigmas. De pronto será cosmocéntrico, no sé. Pero por lo menos siempre nos guía dar un sentido diferente al concepto de salud, enfermedad, bienestar, que es lo que recoge el enfoque neural terapéutico. Como los invitamos, ya estamos aquí en escena y les prometimos que los que participen en este Ateneo tendrán un bono exclusivo para participar. Quienes no se hayan inscrito aún pueden inscribirlo con un bono especial
tanto para el curso de sensibilización rápida de traumas emocionales con enfoque neural terapéutico, como en el Congreso Internacional de Medicina Neural Terapéutica, y este entiendo que será el último descuento al que se puede acceder al Congreso. Tenemos entonces que este escenario fue preparado eh, junto con los facilitadores y docentes. En este caso, el estudio de caso que traemos tiene un enfoque que es muy emocional, entonces hemos invitado a la doctora Laura Pinilla y al doctor Leonardo Morales a que nos acompañen en el espacio para que ellos nos amplíen la parte conceptual del análisis de este caso. Y lo va a presentar el doctor Ángel Moncada, que es un médico de la Universidad de La Sabana, aquí en Colombia, magíster en medicina alternativa con énfasis en medicina neural terapéutica de la Universidad Nacional de Colombia. Su interés académico se centra en la integración de la medicina neural terapéutica, las ciencias de la complejidad y el estudio del trauma, con énfasis en el desarrollo y enseñanza del enfoque FADET. Hoy nos acompañará con este primer Ateneo clínico de Acolten, compartiendo un caso que invita a reflexionar sobre el razonamiento clínico detrás de la propuesta terapéutica. Y como es participativo, aquí todos vamos a enriquecerlo. Les recomiendo tener presente que anotemos las preguntas y los comentarios en el chat para que una vez el doctor vaya terminando su presentación del caso, haremos apertura para todo el diálogo de saberes e ignorancias. Y ahí entraremos entonces con la colaboración de la doctora Laura Pinilla y el doctor Leonardo a resolver las inquietudes y ampliar parte de los elementos conceptuales. El Ateneo quedará grabado y quedará disponible para que pueda ser revisado en la página de Acolten. Procuremos entonces, los invito a intervenciones fraternas constructivas lo más puntuales que se pueda para dar lugar a la participación de todos y que el tiempo nos alcance. Con mucho cariño entonces damos lugar aquí, le abro el escenario para que eh, el doctor Ángel nos presente el caso. Voy a dejar de compartir para dar lugar a que el doctor Ángel tome la palabra. Muchas gracias. Ya enseguida comparto la presentación. Ahí ya la pueden ver. Sí, señor. Sí, sí se está viendo, perfecto. Excelente. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Muchas gracias a Colton por la oportunidad de compartir este espacio. La idea de hoy es que vamos a tener una dinámica bastante nueva, donde vamos a estar discutiendo un caso clínico. Yo, por favor, les invito a que preguntas, respuestas y comentarios que tengan durante la presentación las vayan dejando en el chat, porque ahí les van a estar respondiendo igual. O finalmente las dejaremos para el final, para la sección de preguntas, de comentarios, y ahí también las vamos a estar respondiendo. Yo sí les voy a invitar a que igual interactuemos por el chat. Yo les voy a estar dejando preguntas como para que vayamos entrando un poquito en calor. Entonces aquí comenzamos con esta pregunta. Yo quiero que en el chat ustedes me escriban 0 si me están escuchando bien o que me escriban 1 si no me están escuchando. Y así con eso pues vamos entrando ahí para entenderlo. Por aquí veo muchos ceros, muchos ceros. Excelente, entonces veo que nos están escuchando bien. Podemos ir comenzando con esta actividad. Y yo quiero comenzar esto pues con una pregunta, ¿no? Una pregunta que se me hace clave aquí y es qué vamos a hacer cuando una persona que consulta con nosotros como que nunca termina de mejorar, ¿no? Y esa es parte de lo que quiero que empezamos a ver acá y pues empecemos a integrar acá, ¿no? Yo quiero saber si alguna vez algunos de ustedes se han sentido así con un paciente. Yo los leo en el chat. Me escriban, no sé, sí, no, me ha pasado, no me ha pasado. Eso es algo con lo que se identifican ustedes. ¿Les ha pasado que tienen pacientes que a pesar de un tratamiento, de que están recibiendo un tratamiento pues muy indicado en algún momento, uno como que se estrella y dice, uy, ¿y ahora para dónde me voy?
no mejoró con lo que hice. Por acá veo que a muchas personas les ha pasado y eso me encanta porque aquí vamos a estar aclarando mucho eso, o al menos les vamos a dar como otra mirada para que nos vayamos por otra vía, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a partir del aprendizaje que vamos a tener acá el día de hoy. Finalmente, eso nos trae a lo que vamos a estar abordando acá. Vamos a hacer nuestro primer Ateneo. Este va a tener un enfoque muy orientado hacia lo que es la desensibilización del trauma emocional o entender por qué el trauma emocional puede estar implicado en el proceso por el que una persona se enferma, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que vamos a estar hablando. Mucho gusto, ahora sí me presento. Mi nombre es Ángel Moncada, yo soy médico, magíster en medicina neuroterapéutica de la Universidad Nacional. Recientemente acabo de terminar mis estudios y precisamente esto es algo muy bonito porque yo aprendí a hacer el FADET hace un año en el curso de sensibilización rápida del trauma emocional que hizo Acolten y a partir de ahí lo he venido poniendo en práctica junto con lo que aprendí en la maestría. Entonces eso fue algo que para mí cambió mucho la forma o por lo menos la visión que yo tenía sobre la medicina neuralterapéutica, ¿no? Y eso es algo que yo quiero que ustedes vean acá, porque cuando yo aprendí eso, yo definitivamente hice clic y entendí, ok, ahí es donde juegan las emociones en esta parte del abordaje. Y eso es algo que yo quiero que se lleven hoy. Acá les dejo mis redes sociales para que me sigan y pues bueno, yo pienso que podemos ir comenzando, ¿no? Y finalmente yo quiero que cuando terminemos ustedes se puedan responder esta pregunta, ¿no? Y es cuándo aplicarle un FAET a una persona. Eso lo vamos a ir discutiendo. Vamos a entender que esto no es una regla de oro, pero sí es una herramienta que muchas veces nos va a ayudar, muy buena. Aquí tenemos también a los desarrolladores de la técnica que afortunadamente nos van a estar ayudando en el proceso y nos estarán ayudando a resolver algunas dudas al final. Y bueno, vamos a ver entonces, vamos a descubrir cuándo aplicarle eso. Finalmente, esto lo vamos a estar conversando a través de un caso clínico. Durante la exposición de este caso, yo voy a estar explicándoles, bueno, cuáles fueron los conceptos que a mí me llevaron a tomar decisiones. Para este escenario académico, vamos a estar hablando un poquito de cómo vemos el proceso de enfermar en la medicina neuroterapéutica, qué pasa con el diagnóstico, cómo es nuestro diagnóstico, qué es lo que diagnosticamos y finalmente, ¿qué cuento tiene que ver la dimensión emocional en este proceso de enfermar, ¿no? Finalmente estaremos respondiendo las preguntas y dando respuestas a los comentarios que tengan. Y al final, pues ahí tenemos un bonus que ya les estaremos hablando un poquito más adelante de eso. Entonces, aquí antes de comenzar, y bueno, para yo también tener un poquito de contexto, los leo en el chat. Aquí, ¿quiénes alguna vez ya han utilizado el FADET? ¿Saben algo del FADET? ¿Han aprendido? ¿Les han hecho? Si quieren, respondan la letra. A, nunca. B, he leído, he observado, lo utilizo. A ver, por acá veo una D. Hay gente que ya lo está utilizando, hay gente que ha visto cómo lo hacen. Veo unas cuantas A, o sea, tal vez nunca han sabido nada del tema. Genial. Veo gente que lo utiliza, veo gente... hay de todo, ¿no? Hay mucha gente que tampoco lo conoce y me encanta eso porque la idea es que acá despertemos esa necesidad de tener precisamente esta herramienta en nuestro inventario, ¿no? Entonces vamos a ir comenzando. Finalmente, yo hoy les traigo el caso de una persona. Yo le puse de nombre Paz, como si fueran unas abreviaciones. Realmente este no es un nombre real. Esta imagen tampoco corresponde. Yo solamente la traigo acá como para que podamos humanizar y darle una cara a esta persona que finalmente nos prestó su caso para que pudiéramos discutir, aprender y ver muchas cosas nuevas, ¿no? Ella es una persona pues, que tiene 31 años, originaria de Melgar, es deportista de alto rendimiento, es una persona que se considera súper obsesiva con el orden, siempre quiere que todo esté perfecto, ha trabajado en entender sus emociones para así nombrarlas y gestionarlas. Esto es algo que ella me comenta a mí desde la primera consulta y que me pareció muy lindo porque finalmente nuestro desenlace nos llevó a intervenir puntualmente en eso, ¿no? Entonces, finalmente, ir viendo cómo las mismas personas van sabiendo qué es lo que necesitan, ¿no? Muy bonito eso. Su motivo de consulta, por lo que llega pues, a mi consultorio, es me duele la espalda. Esto es algo que se queda ahí un poquito, ¿no? Porque con esta información, pues ustedes qué harían? Les llega un paciente que les dice, bueno, me duele la espalda. Yo les leo en el chat, ¿ustedes qué harían? ¿Pedirían exámenes? ¿Complementarían? ¿O dicen de una vamos a inyectar? ¿O otra cosa? ¿Qué es lo que dicen? Por acá me dicen, complementarían la historia. Hay gente que se iría a inyectar de una vez. Wow, bueno, en general veo que muchos complementarían más la historia. Y me parece muy bueno porque finalmente eso es algo pues que es clave y necesario acá, ¿no? Por eso yo les traigo acá un poquito de la historia de vida que recopilé y para que vayamos entendiendo.
Finalmente, pues esta persona es producto de un parto natural a término. Durante la infancia tuvo pues enfermedades exantémicas de la niñez, que suelen ser a esa edad. Tuvo varicela. A los 13 años ella sufrió desafortunadamente un abuso sexual. De esto no entraré mucho en detalle aquí porque tal vez más adelante lo abordaremos de una forma diferente, pero fue algo que pasó. A los 16 años ella tiene su desarrollo, le llega la menarquia, es entonces con ciclos irregulares. Para esa edad ella también recibe un tratamiento con ortodoncia. A los 17 años fallece su padrastro. Es importante tener en cuenta que su papá biológico realmente nunca estuvo presente en su vida, al menos en su infancia. Entonces eso es algo que pues, es importante tener aquí en cuenta. A los 18 años le realizan una apendicectomía. Esto fue secundario a un dolor abdominal que tuvo muy agudo. Finalmente fue llevada a procedimiento quirúrgico. Le hacen una anestesia regional, la cual fue inefectiva, por lo que hacen luego una sedación. Ella refiere haber tenido vómito en el postoperatorio. Le hacen una biopsia. Curiosamente, el apéndice no tenía apendicitis, entonces realmente nunca supieron qué fue lo que produjo ese dolor abdominal. Continuando con su historia de vida, ella a los 20 años además presenta una fractura de radio y cúbito derecho. Ella estaba jugando a baloncesto, fue una caída, fue una fractura abierta con exposición del hueso. En el momento ella misma se reduce la fractura, la llevan a la clínica, pues identifican que como se hizo la reducción manual, pues como que en el momento hacen es una inmovilización ya externa. La hospitalizan igualmente, a los 8 días deciden hacerle una reducción abierta con fijación interna, con material de osteosíntesis que ella todavía tiene posicionado, y finalmente ella hace una cicatriz queloide. Pasan los años, a los 23 años ella tiene un evento traumático donde sus amigos se accidentan en una moto y fallecen. Esta moto era la de ella, entonces ella desde ese entonces ha sentido como esa culpa y ella ha sentido esa culpa que le ha venido cargando por años. A los 25 años le hacen un nuevo tratamiento de ortodoncia porque hubo torsión de los dientes. Ahí ella dice, bueno, ya esta vez sí uso los retenedores y ya como que la mordida se ajusta más. Pasan los años, es una persona realmente muy saludable, pues hace mucho ejercicio, es entrenadora deportiva, sí, es fisicoculturista. Y a los 31 más o menos ella refiere haber tenido una época con muchas gripas recurrentes, le daba mal, muchas veces le tocaba usar nebulizadores y para esa época empieza a presentar el dolor por la enfermedad actual, que ya les comentaré bien en detalle qué es lo que pasa con este dolor. Finalmente pasan los años, a los 33 años ella tiene un episodio de COVID. Este se presenta con dolor generalizado, además tiene anosmia, ageusia, también tiene tos, también tiene congestión nasal, tiene fiebre, refiere, le colocaron 2 dosis de vacunas de COVID sin efectos aparentes. Acá ya entrando un poquito más en detalle, entonces ella comienza con su dolor que a los 31 años comienza, ¿sí? Este comienza, ella iba yendo en moto hacia Melgar a visitar a su mamá. Durante el trayecto ella dice que siente que su músculo romboides izquierdo empieza a contraerse y desde ese momento pues venía manteniéndose. Eso lo fue manejando con estiramientos. Posteriormente a este cuadro se le asocia la aparición del dolor lumbar, por lo que ella continúa manejándolo con estiramientos, ¿no? Esto empezó a los 31 años, a los 34 ya esto evoluciona y ya dice definitivamente que hay como un problema, deja pasar el tiempo, llega un año más, continúa evolucionando ese dolor, continúa empeorando ya al punto de que sentado de pie le dolía, finalmente fue tanto el dolor que en algún momento tuvo una crisis, tuvo que ser llevada pues, a urgencias por el dolor, realizan una resonancia, va con un especialista en columna, le dicen que tiene pues finalmente unas hernias discales en el E4, L5, L5, S1 con cambios inflamatorios, no tiene una indicación quirúrgica clara, por lo que le indican una descompresión mecánica con vértebras en camilla, una descompresión mecánica de vértebras en camilla. Digamos que fueron 10 sesiones que le realizan muy dolorosas. Ella refiere que esto fue algo pues bastante doloroso para ella y que realmente el dolor solamente se lo controla por 6 meses y vuelve. Cuando vuelve, le indican la realización de unas nuevas 10 sesiones de descompresión, las cuales definitivamente no alivian el dolor. Y desde ahí pues ella continúa avanzando a lo que en ese momento, cuando yo la veo por primera vez, era su dolor, el cual era principalmente en la escápula y lumbar. Ambos eran permanentes, de intensidad pues severa, sí, se puede decir, con irradiación, pues digamos el de escápula con irradiación al trapecio, de predominio más izquierdo, le genera alivio todo lo que sea extensión, refiere que empeora con la actividad extenuante, recordemos que ella es una entrenadora deportiva y pues que igual va a estar expuesta siempre a eso.
Con respecto al dolor lumbar, que también es permanente, con una intensidad bastante alta, lo refiere de tipo opresivo, como si se recogiera. Dice que es local sin irradiación, que en ocasiones siente como un quemonazo y siente que sube como por las vértebras hasta llegar a la escápula nuevamente. Ella los refiere como que está muy conectado y dice que cuando tiene relaciones sexuales, pues que también duele bastante la espalda, ¿no? En general, cuando llega, tenía dolor generalizado al tacto, ¿sí? Cualquier lugar donde uno le tocara, ella decía que en ese momento tenía mucho dolor. Esto finalmente le estaba limitando mucho la actividad física, por lo que en ese momento inclusive ya tenía 6 meses sin entrenar, ¿no? O sea, ella es, básicamente esta era su profesión, a lo que se dedica en su vida y tenía ya 6 meses sin poder hacerlo por el dolor. Curiosamente, ella refiere cosas que le agravan, aparte de la actividad física, dice que cuando tiene la luna también empeora el dolor, también empeora mucho con el ciclo menstrual. Dice que como tratamientos alternativos, esto es algo muy curioso que quise traer acá a colación, durante una época una masajista, no es médico, tampoco es fisioterapeuta, le hizo masajes descontracturantes y al parecer le hacían aplicaciones de procaína, muy local donde tenía el dolor. Sin embargo, con esto nunca mejoró y por lo contrario el dolor se le disparó más en una época, entonces ella dejó de hacerlo. Eh, es importante ver esto acá, ¿no? Importante ver cómo, bueno, hay personas que pueden llegar a hacer estas intervenciones y ni siquiera tener el conocimiento. Ahí la importancia de seguirse estudiando y aprendiendo del tema, ¿no? Finalmente, ella también refiere otros datos relevantes en su historia clínica. Le traquean las rodillas, pero no le duelen. Hay días que le cuesta levantarse de la cama. Se agobia mucho cuando hace yoga y no mejora el dolor. Pues que imagínense, es a lo que se dedica. Ella vende el ejercicio como una alternativa para mejorar el dolor, pero aún así es una persona que vive con dolor diario, vivía en esa época. Y además, ella trata de no tomar medicamentos en general. Entonces eso me lleva a mí acá a hablar de nuestro primer tema que traigo acá a colación el día de hoy, y es qué pasa con el proceso de enfermar, por qué todo esto que yo les conté acá es importante, por qué en la medicina neural terapéutica nosotros pues revisamos tantas cosas, como que queremos saber tantas cosas, ¿es machismo o realmente tiene una importancia, ¿no? Y eso es lo que les quiero explicar acá. Entonces, y empiezo con esta pregunta, si la quieren responder, los invito a que la respondan, y es por qué dos personas con una misma lesión desarrollan cuadros clínicos totalmente diferentes. ¿Alguno acá tendrá como alguna idea de eso? ¿Se imaginarán algo? ¿Qué opinan por ahí? Bueno. Veo que no. Entonces yo les traigo acá pues una respuesta corta, ¿sí? La respuesta corta y lo que pasa acá es que finalmente pues la enfermedad no es el estímulo que le está produciendo todo el cuadro, ¿no? Y finalmente muchas veces lo que nosotros vemos ahí de un síntoma que está ahí expuesto, pues es más bien la respuesta organizada de cómo es el organismo. Esto es un poquito difícil de entender. Ya a partir de aquí les voy a explicar como una pequeña base para que ustedes entiendan qué es lo que yo quiero decir acá. Y eso me lleva a este cuadro, ¿no? Y esto me lleva a hablar, uy, casi que hasta el principio de la vida, ¿no? Vamos a ponernos un poquito aquí filosóficos. Y pues imaginémonos, y hablando de un tema que es clave acá, es entender qué es la autopoiesis y es esa capacidad que tiene el mismo organismo de regenerarse y recuperarse. Imaginemos que tenemos una unidad autopoiética, imaginemos un átomo, una estructura que está ahí circulando. Finalmente es una estructura que va a tener una información, que va a tener un comportamiento, que se va a estar comportando de cierta manera. Finalmente esas estructuras o esa unidad se puede acoplar y puede ir generando un acoplamiento estructural hasta lo que es la autoorganización, un enclaustramiento de toda esa información que se unió por el acoplamiento de todas estas unidades tan pequeñitas que finalmente nos van generando una identidad o una codificación en el ADN que me va llevando a que otras estructuras se vayan formando por todo ese acoplamiento y finalmente a partir de ahí se vayan generando otras estructuras, nuevas estructuras que nos llevan ya a reconocer. Entonces pasamos de los cromosomas del ADN, pasamos a los organelos, estos organelos cómo se componen y forman una unidad celular. Finalmente todas estas nuevas estructuras celulares pueden generar un tejido al organizarse, esos tejidos generan órganos y estos órganos generan un sistema que finalmente es un sistema donde nosotros vamos a estar funcionando muy activamente, ¿no? Y eso es algo muy importante acá, porque finalmente estas unidades autopoiéticas, al ser dinámicas, coherentes y organizadas, pues sí, va a generar la identidad de una persona, pero es que esto en el macro, en lo grande, puede inclusive determinar cambios estructurales por redes de comunicación, conformando lo que puede ser un patrón social de comportamiento,
el entender cómo se funcionan las sociedades, entender en base a eso cómo funciona nuestro planeta y en general cómo esto nos puede llevar hasta entender, bueno, realmente estamos hasta conectados con el universo y todo lo que hay por allá. Y esto es algo muy bonito de ver porque finalmente aquí podemos ver cómo, si bien nosotros somos individuales, vamos a estar en un medio interactuando con todos los demás también y eso finalmente va a generar respuestas tanto en nuestro interior como en nuestro exterior y eso es muy importante acá. Y finalmente, eso me lleva a desglosar un poquito este contexto de salud y enfermedad desde la medicina neural terapéutica, porque hay que entender que nosotros acá no vamos a ver la enfermedad como algo que se opone a la salud, más bien lo vamos a entender y vamos a ver que la salud pues constituye el continuo devenir de la vida y este se va a dar a través de todas sus dimensiones biológicas, sociales, históricas y culturales, por lo que finalmente aquí no vamos a tener mucha linealidad, las cosas van a ser más bien indeterminadas y los procesos patológicos van a ser mucho más complejos que solamente un síntoma, ¿ya? Porque finalmente cada persona se va a enfermar de una forma diferente y eso va a depender de muchísimos factores, de todo, o sea, todos los procesos que de una enfermedad no pueden comprenderse únicamente en un modelo universal, porque aquí vamos a tener implicada la biología, las experiencias, las relaciones sociales, el contexto cultural, las condiciones ambientales y para de contar. Sí, ahí está toda la epigenética, la genética, los hábitos de vida, todo lo que estamos haciendo va a estar implicado ahí y eso va a hacer que una persona, que esa unidad autopoyética, todo lo que les explicaba, se vaya desarrollando de una forma, ¿no? Y por eso es que hay que entender entonces que definitivamente las enfermedades rara vez van a encajar completamente pues, en un modelo estadístico, matemático, universal, ¿no? Y ahí es cuando tal vez nos vamos a quedar cortos en ciertas miradas. Entonces esto, ¿por qué es importante? Porque es importante comprender la enfermedad como un proceso vital, porque esto nos va a ayudar a entender que al ampliar la mirada vamos a poder ejercer o dar un diagnóstico que no se limite a identificar una lesión, una causa puntual, que también nos permita comprender qué es lo que pasa con la historia de vida de la persona, qué pasó con sus condiciones sociales y culturales, qué pasó con todas esas experiencias que vivió. Y de esta manera, pues el proceso de enfermar lo vamos a poder ver como una cosa más dinámica, compleja, que va a incluir todo lo que pasa con la biología, la historia y su entorno. Entonces esto me trae aquí este gráfico que pues me parece muy bonito acá, porque finalmente vamos a estar en una pequeña línea, ¿sí? Nosotros siempre vamos a estar en una línea que va a dividir el mundo cuántico del clásico, lo que no podemos ver, lo que sí podemos ver. Y en esa línea, si vemos acá la enfermedad, pues vamos a entender que el proceso de salud de enfermedad muchas veces vamos a ver síntomas, pero muchas otras veces vamos a ver que también hay procesos que no podemos ver y no podemos entender hasta que ya nuevamente se presenta el síntoma. Y eso es algo muy importante porque al entender eso, nosotros vamos a poder decir, ok, ¿eso de verdad influyó en la vida de una persona o eso no influyó en la vida de una persona? ¿Cómo lo manejo? Y me ayuda a ver esa mirada. Y eso me trae acá este cuadro, ¿no? Porque finalmente, pues la vida entonces sería, bueno, el nacimiento, hay autopoiesis, información, nos morimos, llegamos así. Tal vez esto se va a quedar un poquito corto, porque aquí lo estamos viendo entonces de una forma muy lineal, porque estos procesos van a ser un poquito más complejos, ¿no? Porque nosotros no vamos a tener una vida estable, el movimiento pues es muerte, la vida tiene que ser en movimiento. Y aquí por eso yo les traigo el concepto de la emergencia, que es lo que va a suceder en nuestras vidas cuando tenemos eventos que pudieron haber enfermados, ¿no? Y estas emergencias ocurren porque es un proceso que cambia las reglas del juego por completo, cambia la información que tenía esa persona. Estos son cambios irreductibles, son nuevos, tienen jerarquías, ¿sí? Van a dar determinismo, pueden ser impredictibles y generalmente van a cambiar todo. ¿Sí? Pasó algo en la vida de esa persona que me cambió todo lo que estaba sucediendo. Y entonces por eso aquí yo sí les complemento este gráfico que les traía, porque finalmente cuando tenemos estas emergencias, pues ahí sí van a haber procesos de autoecoorganización que el mismo cuerpo va a generar y a partir de ahí pues va a desarrollar una nueva dinámica, ¿no? Y eso es importante verlo ahí, porque eso es lo que nosotros vamos a estar buscando en la historia de vida de una persona. Y ahí está el motivo de por qué nosotros, bueno, tal vez necesitamos tener más información para poder entenderlo, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Porque el sistema nervioso no solamente va a estar transmitiendo información, o por lo menos eso es importante para nosotros en la medicina neural terapéutica, que vamos a estar muy enfocados en ese campo, ¿sí? Y generalmente este
sistema nervioso, pues más bien es el principal integrador del organismo. Él integra, coordina, regula, adapta, favorece la autoorganización y a partir de ahí puede ser que exprese los estados de salud, de enfermedad o de bienestar, que finalmente es lo que hace nuestro sistema nervioso al interactuar con todo esto que yo ya les venía aquí explicando, ¿no? Porque él va a estar implicado en todo. Entonces, eso es como mi mayor mensaje acá. ¿Y esto qué tiene que ver o qué papel juega acá? Nosotros, ¿cómo vemos esto acá? Pues eso lo vemos nosotros y lo entendemos gracias a nuestro entendimiento del nervismo, de la fisiología rusa, porque acá nosotros vamos a entender que este sistema nervioso está implicado. El nervismo nos plantea que el sistema nervioso no solamente nos transmite estos impulsos, también los coordina, integra y regula el funcionamiento como una totalidad. Y por eso toda modificación biológica pues va a implicar una modificación en la regulación nerviosa. Y ahí también hay que tener en cuenta entonces que todo cambio en esta regulación nos va a dar una respuesta biológica y que finalmente aquí la enfermedad va a entenderse entonces como una alteración en las dinámicas de esos procesos de regulación. Y ahí es donde nosotros vamos a estar viendo, bueno, es que definitivamente acá, cuando a esta persona le ocurrió esto, sus dinámicas cambiaron, su proceso o la respuesta de su cuerpo fue generar estos síntomas para generar como una salvación al problema que estaba ocurriendo de esta manera y a partir de ahí desarrollarse en la vida como lo venía haciendo en ese momento. Y es por eso que en la terapia neural y algo que aquí pues sí tenemos que tener muy en cuenta es que, y que ya entendemos, es que por eso es que esas pequeñas intervenciones pues nos pueden generar grandes transformaciones dentro del sistema y que nosotros acá, si bien tenemos claro que cuando una persona nos llega consultando por un motivo de consulta tan claro, pues finalmente nosotros no tenemos es que buscar como suprimir el síntoma como si ese fuera el error o eso sea todo, sino que más bien lo que tenemos que hacer es acompañar todo este proceso donde vamos a ayudar a aliviar el sufrimiento y vamos a favorecer la autoorganización de cada individuo para que a partir de ahí, bueno, la persona pueda tener una nueva dinámica en su vida y eso le pueda generar su calidad de vida, ¿no? Mejorarla. Entonces, hasta este punto, ¿ustedes qué piensan? Y yo les leo acá en el chat. ¿Será que tenemos toda la información necesaria para entender el caso y a partir de ahí abordarlo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que con esto ya es suficiente? Yo los leo por acá. Perfecto. Hay gente que me dice que sí, hay gente que piensa que no. Muy bien, muy bien. Pues perfecto. Pues realmente acá yo pienso que tenemos algo de información porque hasta ahora solamente sabemos qué es lo que está pasando con su cuadro actual. Sabemos qué está pasando con su dolor, pero realmente hasta este punto no sabemos qué está pasando con lo demás, ¿no? Con las demás partes de su cuerpo. Y es por eso que nosotros hacemos acá una lista de chequeo donde vamos a estar ubicando síntomas externos o aparte que pueda tener la persona. Ella nos refiere en total casi unos 38 síntomas adicionales, entre los que yo destaco sus dolores de cabeza mensuales, sensación de nariz tapada al hacer ejercicios, dolor de las amígdalas, sensibilidad dental generalizada, tiene dolor cervical posterior al hacer esfuerzo. Ella desde hacía 2 meses en ese momento sentía que cuando peleaba o tenía angustia sentía que el corazón se le aceleraba o que cuando algo le incomodaba producía taquicardia. Ella además en sus pulmones decía que sentía como ahogo con la actividad física extenuante, que también el cambio de altura le afecta muchísimo y como que en general ella sentía un taco al respirar. Ella dice que el dulce le genera dolor de cabeza, que el pimiento le inflama, que en general tiene estreñimiento, que tiene un hábito intestinal diario, pero que en general es duro como en forma de bolitas y que esto le genera cólicos ocasionales cuando además come dulce. Y ella también refiere que tiene un dolor pélvico posterior a las relaciones sexuales, generalmente es el día después, y que en general su libido sexual se ha venido pues viendo bastante limitado por el dolor de espalda que presenta. Ella además, pues caracterizamos estos síntomas del dolor, que son los dolores en los hombros, el dolor lumbar, el dolor escapular, que ya les había comentado. Ella también tiene un cuadro de insomnio de mantenimiento con despertar más o menos entre las 1 y las 3 de la mañana, sin sueño reparador y se levanta cansada. Su sabor preferido es el salado, pero cuando tiene el ciclo menstrual le gusta el dulce. Y en general, con respecto a su dimensión emocional, se siente con tristeza por el dolor. También tiene tristeza por su mamá porque ella está viviendo sola. Ella dice que tiene una relación muy bonita con ella, pero ella vive en otra ciudad y pues que en este momento eso como que le ha venido generando ahí ciertos cambios, ¿no? Al examen físico.
Ya una vez teniendo caracterizado todo esto, dijimos, bueno, vamos a revisarlo, vamos a entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Le hacemos un examen físico. En la medicina neural terapéutica nosotros vamos a hacer una evaluación por segmentos, ¿sí? Por segmentos, ¿qué quiere decir? Que vamos a estar viendo las relaciones que hay entre piel, músculo, fascias, hueso, los órganos y cómo esto puede estarse representando o expresando en la piel a través de ciertos signos. Entonces, para eso nosotros utilizamos acá el algecímetro mecánico para identificar con base a las zonas de HEAD, qué zonas pueden estar sensibles o qué estructuras pueden estar pues sensibles a la revisión, encontrando que teníamos sensibilidad en la cabeza, en la región ioidea bilateral, teníamos sensibilidad con el algecímetro en la cicatriz radiocubital del brazo derecho por la cicatriz de la fractura que tuvo, tenía también la cicatriz de la apendicectomía muy sensible. Y a nivel de esclerotoma encontramos que tenía signo de Adler izquierdo positivo a nivel del punto 3 y 4. Teníamos Mackenzie en T5 y en T4 positivo, ¿sí? Eso es lo que hacemos aquí a la revisión de las apófisis espinosas de las vértebras. Y con respecto a los miotomas, tenía sensibilidad a la presión de la pata de ganso derecha y sensibilidad en la cicatriz de la pierna derecha. Esos fueron los hallazgos que yo encuentro cuando hago la primera revisión. Y ahí yo me digo, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando con esto? Y eso me lleva a la siguiente revisión que yo les voy a explicar, o lo siguiente que yo les voy a explicar acá, porque es importante que ustedes tengan en claro esto. Y es decir, oye, pero ¿cómo así que con una historia de vida y con unos hallazgos al examen físico me dijo, bueno, te inyecto las amígdalas? No, esto tiene una connotación que va un poquito más allá, ¿no? Y nos lleva a entender un poquito cómo nosotros vamos a diagnosticar. Porque normalmente, y lo que aprendimos en la biomedicina, es que el diagnóstico está pues muy orientado a identificar como una enfermedad específica mediante clasificaciones, signos y síntomas. Pero realmente esto es algo que fragmenta, reduce e ignora inclusive los procesos dinámicos que llevaron a que la persona estuviera en ese estado. Es por eso que en la medicina neural terapéutica, más bien nuestro diagnóstico va a estar nutrido por diferentes corrientes científicas, como la fisiología sintética, los estudios de Henry Head, las ciencias de la complejidad, etcétera. Y como estas perspectivas pues nos van a aportar una visión de cómo está el organismo, cómo está su sistema dinámico y si está integrado y cómo, y pues de forma no lineal, ¿no? Finalmente ahí vamos a buscar identificar dinámicas irritativas dentro de este organismo que se pueden expresar como procesos inflamatorios, alteraciones funcionales, dolor crónico, disfunciones vegetativas, problemas emocionales, que finalmente van a ser alteraciones reflejas a los procesos desregulatorios que está teniendo la actividad del sistema nervioso. ¿Y eso cómo lo hacemos acá? Bajo la nueva mirada pues, de esta medicina neural terapéutica y lo que nos dice la bibliografía en este momento, es que tal vez nosotros podemos ubicar una orientación diagnóstica, porque finalmente nosotros no es que diagnostiquemos una enfermedad puntual como tal, podemos ubicar una orientación diagnóstica a través de la localización de la posible irritación, la temporalidad y la expresión de dominancia. Con la localización, pues entender si el problema definitivamente es un problema local, es un problema segmental que tiene que ver con todas las estructuras implicadas, o si definitivamente es algo que ya está, se volvió sistémico, generalizado o corticalizado, ¿no? Con respecto a la temporalidad, pues entender si es agudo, crónico o recurrente. Y con respecto a la expresión de dominante, pues es entender, bueno, yo entiendo que hay una persona que tiene un abanico de síntomas, sí, por lo menos acá nos presentan este caso, hay un abanico de síntomas muy grandes, pero realmente tenemos unos que cuadran más, que son más, que están ubicados más hacia un órgano o hacia una posible estructura que me pudiera estar produciendo estos síntomas, y tal vez ese va a ser como la dominancia patológica donde vamos a encontrar el mayor problema, o al menos el problema por el que tenemos que empezar, ¿no? Y esto de acá, pues nos lleva entonces a pensar que el diagnóstico de la enfermedad al diagnóstico del proceso de enfermar hay un gran cambio en la forma en la que el síntoma deja de ser el problema, pasa a ser más bien la expresión de una forma de organización de un sistema, y hay que entender que aquí esto va a estar moldeado por todo lo que le pasa a esa persona, por su biología, por sus experiencias, por sus procesos, por las relaciones, por su historia en general. ¿Y qué decidimos hacer entonces? ¿Qué cambió luego de hacerlo? Finalmente, en ese momento, yo lo que encuentro es que, bueno, definitivamente era una persona que tenía un proceso ya, una irritación que estaba más llevada hacia la generalización de forma muy crónica, donde posiblemente encontramos una irritación visceral entre torácica y abdominal por los hallazgos y por la historia de vida y la carga sintomática, por lo que en una primera intervención se decide hacer un abordaje de las cicatrices, principalmente la del brazo derecho. La del apéndice se complementa con unos pilares amigdalinos y como parte de abordaje del segmento se colocan un par de pápulas en la estructura pues, del rombo de Michaelis
como para favorecer el abordaje y terminar de complementar como unos hallazgos de negatividad del examen físico. Finalmente, con esto se negativizan todos los hallazgos que habíamos encontrado. En el momento se controla bastante bien el dolor. ¿Y qué sucede después de esto, no? Porque pues finalmente, si la enfermedad es un proceso, pues la recuperación también, ¿no? Y aquí la mejoría clínica, pues no solamente va a ser la desaparición del síntoma, ¿no? Y eso es muy importante que lo vayamos viendo a partir de aquí, porque eso va a explicar, bueno, cómo nosotros vimos la mejoría en esta persona. Hay que entender que al hacer una intervención se puede expresar una reorganización progresiva según la capacidad de cada persona y que en la medicina neural terapéutica, pues nosotros esperamos observar cambios en la regulación, en la variabilidad clínica, en la funcionalidad, en la experiencia subjetiva de la persona, incluso antes de la desaparición completa del síntoma, ¿no? Y eso es algo que nos va orientando mucho a decir, bueno, ¿qué voy a inyectar después? Y el de entender por qué esto es un proceso. Entonces, finalmente ella llega aproximadamente 15 días después al control. Ella refiere que la primera noche después del tratamiento tuvo dolor que la despertó a las 3 de la mañana. Ese día se despertó muy mal con el dolor y así estuvo por 3 días. Sin embargo, al cuarto día amanece mejor. Luego de ahí hace ejercicio y se controla el dolor. El dolor vuelve el fin de semana, pero mejora, a pesar de que había, pero mejor que los días anteriores, o sea, vuelve en una menor intensidad y luego va aumentando, pero no aumenta a como estaba antes. Identifica que ahora el estrés le está generando dolor, refiere que tuvo un episodio de dolor de cabeza en región occipital y refiere que el dolor en general viene con algo de mejoría. No es la que quisiera, pero igual algo está mejorando, que es lo que ella observa en ese momento. Entonces, con respecto a la lista de chequeo, pues vamos entendiendo que aquí vimos una evolución, pues algo parcial. No les traigo acá como la desglose de todos los síntomas de qué cambió para no volver esto muy extenso. Digamos que lo semaforicé así de esta manera y vimos que estos fueron como los avances que ella presentó, que fue algo muy parcial. Finalmente, ese día yo encuentro estos hallazgos del examen físico, identifico que la cicatriz del antebrazo pues ya era menos sensible, encuentro que tiene sensibilidad en los dermatomas de T6 a T12 del lado izquierdo por la cara anterior y en la cara posterior de T7 a T10 del lado izquierdo también. En la cabeza encuentro que teníamos sensibilidad a nivel del B2 izquierdo, sensibilidad en región ovoidea izquierda y en vertical izquierda. A nivel de esclerotoma, identificamos que tenía Adler izquierdo en punto 4, Mackenzie negativo en el cuello en general y un Mackenzie en T9 y en el sacro. Por lo que eso me lleva a pensar, ok, aquí tuvimos algo de evolución, acá la cosa como que está cambiando, el segmento que posiblemente esté implicado, pues definitivamente es como que se está marcando más para corresponder a un problema, una víscera abdominal. Su dominancia sigue siendo física como un problema más del cuerpo, ¿sí? El cuerpo físico, del plano físico, probablemente por la localización de la sensibilidad, intestino delgado, estómago, páncreas o vaso. Finalmente, por eso se decide hacer ese día una amígdala vagalizada derecha. Se colocan unos puntos en las regiones gatillo que tenía en la escápula izquierda y se complementa con un segmento de abdomen superior. Digamos que esa fue la intervención que se hizo ese día. Frente a esto, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Pues ella reconsulta 10 días después porque refiere que luego de esta intervención definitivamente el dolor otra vez se volvió invivible y eso le está generando muchísima ansiedad. Dice que ha tenido además crisis de estrés por no poder, crisis de estrés y ansiedad por no poder realizar sus actividades cotidianas ni sus entrenamientos y porque en general esto la tiene muy cargada. Nos vamos a la lista de chequeo y realmente es una lista de chequeos que no tuvo cambios significativos frente a la consulta anterior, más bien el dolor aumentó, por lo que nos enfrentamos a que estamos en una zona como muy de meseta, ¿no? No hubo así como una evolución clara, los síntomas realmente no fue que cambiaron mucho, entonces eso sí ya le va diciendo a uno, bueno. Y ahora yo, ¿cómo voy a abordar esto? ¿Qué voy a hacer? Vamos a revisarla y entender qué está sucediendo. Pues para sorpresa mía, el examen físico muy parecido al de la sesión anterior. Un examen físico que realmente no cambió mucho. Lo que cambió más que todo fue la expresión a nivel del Mackenzie, en el esclerotoma. Como que ahora teníamos otras vértebras que estaban marcando más como su signo positivo. Pero en general no fue que hubo un cambio así muy radical en lo que estaba expresando. Entonces ahí eso ya me llevó a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque aquí está Paz, entrenadora física, diciéndome, sigo sin poder entrenar por el dolor, sigo sin poder trabajar, porque es a lo que me dedico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y ahí es cuando yo decido irme a dar 2 pasos atrás, ver la cosa de una forma global y entender qué puede estar pasando.
Y ahí por eso yo les voy a hablar ahorita rápidamente un poquito de lo que es la dimensión emocional en el proceso de enfermar para que ustedes entiendan por qué yo tomé la decisión que tomé luego de esto. Entonces resulta que en el proceso de salud, enfermedad, bienestar, pues no se va a limitar solamente a las alteraciones biológicas. Y desde la medicina neuroterapéutica nosotros tenemos eso muy claro, porque aquí los procesos también pueden estar muy influenciados por las experiencias emocionales, por lo que el significado de esto, por las relaciones sociales y lo que les venía diciendo de toda la historia de vida. Por eso, el abordaje diagnóstico para nosotros tiene que incluir también la exploración de estos aspectos mentales y emocionales de la persona para poder decir, oye, tal vez las enfermedades acá no se están produciendo por la vía de que un irritante físico o biológico me enfermó el cuerpo y de ahí la irritación me llegó a la cabeza y eso me produjo ansiedad, o póngale cualquier nombre, versus, no, es que yo viví una experiencia traumática que me generó una disociación en la cabeza, que me generó una neurored, ya les explico qué es eso, una neurored como patológica, si le quieren decir ahí, y a partir de eso, eso me enfermó el cuerpo, porque cambia la forma con la que lo vamos a estar abordando, ¿no? Entonces, finalmente, y aquí esto es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué esto es importante acá? Porque desde la fisiología rusa, pues ya se ha entendido que el sistema nervioso se entiende como un sistema capaz de organizar estas respuestas adaptativas complejas, respuestas que se dan frente a un evento traumático, también puede ser, no solamente a lo físico, y que las experiencias emocionales, además, y eso sí ya está descrito hasta en la literatura moderna, que está implicado en todos los procesos de aprendizaje, en los condicionamientos y en general cómo se establecen estas redes funcionales en nuestro cerebro. Por lo que esto influye en cómo la persona va a responder de ahí en adelante, ¿no? Y esto es algo muy bonito de entender acá. Yo acá les traigo este dibujo, tal vez acá lo van a entender un poquito más cuando les hable de las redes de significado, porque finalmente estas redes son como unas pequeñas islas, como lo que pasa acá en Intensamente en la película, ¿no? Son unas pequeñas islas que van a crearse a partir de lo que interpretamos de una experiencia y le vamos a dar un significado que se construye a partir de lo que significó para nosotros y cuando eso significa algo que genera conflicto, que fue muy intenso, pues además va a influir en la manera en la que el organismo va a expresar los procesos después de esto, ¿no? Una cosa muy diferente es, yo tuve una vida normal, yo tuve una vida donde fui abusado, donde viví varios sustos, donde fui expuesto a la violencia y a partir de ahí, pues yo me desarrollé y me desenvolví en la sociedad de cierta manera. Es muy diferente entenderlo así. Y ahí es cuando entonces, pues en la entrevista clínica tenemos claramente que hablar de todos estos aspectos emocionales, mentales, para poder entender qué pasó con ese contexto de la persona, cuáles fueron los eventos significativos en su vida, cuál fue la forma en la que interpretó su enfermedad y a partir de ahí no dar un diagnóstico psiquiátrico, porque eso no es lo que necesitamos acá. Acá lo que tenemos es que entender qué fue el significado que la persona le dio a esa situación para que se enfermara y a partir de ahí entender cómo esto pues se expresó en sus dinámicas, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito acá, porque finalmente, entonces el síntoma por el que ella consulta, pues era un tema de dolor muy localizado, pues una alteración muy biológica, si nos vemos así de una forma muy lineal, pero que también tiene una experiencia biográfica que integra otras dimensiones, ¿no? Y esto acá, pues es bonito porque lo explica muy bien. Finalmente acá teníamos un abanico de casos, de síntomas con ella que nos orientaban a darle un abordaje que desde la anatomía segmental tal vez estaba muy acertado pero que definitivamente no estaba resolviendo el principal problema ahí, porque no estábamos viendo realmente cuál era la dominancia que estaba afectando ahí el proceso. Entonces, ¿qué decidimos hacer y qué cambió? Finalmente, pues ahí yo digo, no, definitivamente acá sí hay una irritación, pero seguramente su dominancia va a ser más mental en relación a los traumas emocionales. Hago la conversación con ella, explico cómo es el procedimiento del FADET. El FADET es una técnica de sensibilización rápida del trauma emocional. Acá tenemos en la conferencia los autores de la técnica que ya nos explicarán un poquito más del tema. La idea de hoy no es explicar cómo se hace. Lo que sí les voy a explicar es que hay que entender que muchas veces en nuestro sistema nervioso vamos a tener, o en nuestro cuerpo, vamos a tener ciertos anclajes emocionales que al identificarlos, darle su significado con lo que sucedió, la creencia negativa asociada y entender qué tanta perturbación genera esto, pues nosotros podemos hacer una desensibilización rápida al hacer un proceso como una especie de hipnosis o una sugestión donde al utilizar herramientas como la terapia neural, el movimiento ocular rápido, la estimulación cerebral bilateral por medio de estímulos, bien sea auditivos, táctiles o visuales,
o químico, que es la aplicación de terapia neural, pues vamos a favorecer que esta neurored que se creó, la isla que se creó cuando ocurrió la situación traumática, como que se empieza a derrumbar. Y la persona lo ve así, como que cambia de una vez el significado, entiende que la situación no era lo que estaba sucediendo, sino que reaccionó de esa manera para poder sobrevivir y a partir de ahí ver cómo se sigue organizando en la vida, pero si hay ese cambio de chip, así rápido que uno dice, ve, la cosa cambió, ya no es como lo mismo, ¿no? Finalmente, ¿qué sucedió? Pues yo la vuelvo a citar a los 10 días. Luego de esta intervención, esto fue una intervención donde realmente solamente hicimos aplicación de 2 pápulas de procaína. El resto fue con la estimulación visual, auditiva y táctil para favorecer pues el reprocesamiento de todo lo que era la creencia negativa asociada al evento traumático y la implantación de una creencia positiva para que posteriormente se viera así frente a lo sucedido, ¿no? Ella refiere que después de eso se sintió súper bien, siente que puede hablar más fácil sobre sus emociones y sus sentimientos e inclusive buscó a su papá biológico, y dice, nos vamos a encontrar para resolver algunas preguntas que le tengo luego de todo lo que sucedió, ¿no? Recordemos que acá no solamente tratamos el recuerdo traumático del abuso, sino que también tratamos el recuerdo traumático del abandono de su papá. Entonces, después de esto, ella dice que además tuvo su ciclo menstrual, que estuvo pues muy bien controlado. Dice que ya ha logrado hacer ejercicios y que está muy feliz, en palabras de ella, porque entrena cola y le duele la cola. Sí, pues cuando uno entrena un músculo, quieres que le duele el músculo, no que le duela todo el cuerpo. Y ella estaba muy feliz porque eso cambió, es que llegamos hasta allá. Y si nos vemos a nivel de carga sintomática, pues podemos ver que aquí sí hubo un movimiento de síntomas, aquí sí hubo una buena progresión sintomática. Y fue no porque lo que hubiésemos hecho estuviera mal, sino porque necesitamos darle un cambio a la mirada de lo que estábamos haciendo. Teníamos que dar unos pasos atrás y decir, bueno, vamos a abordar esto de una forma diferente. Finalmente ese día hacemos una revisión al examen físico, encontramos estos hallazgos. Son unos hallazgos que a mí me orientan más a decir, bueno, acá tenemos nuevamente irritación, pues que ya está más hacia el área física. Ahora sí, hay como un segmento de una víscera abdominal como más claro. Muy probablemente puede ser un segmento de vísceras pélvicas, por lo que en el momento se decide hacer un segmento de vejiga y se complementa con una amígdala localizada izquierda. Digamos que eso fue lo que hicimos 10 días después del FADET. En ese momento yo no vuelvo a hacer una intervención emocional porque ella definitivamente tuvo un reprocesamiento tan bueno que ni siquiera hubo necesidad de seguir abordando en el tema. Ella ya lo veía diferente y ya lo que sentía al respecto era distinto. Inclusive muchos de los temas emocionales que consultaba, digamos, esa sensación de taquicardia que le daba cuando tenía una rabia, inclusive eso se llegó a reprocesar. Entonces fue algo pues muy bueno. En esto de que reprocesamos estas dos cosas, muy curiosamente, ella también dice que la visión y la forma de ver el recuerdo de lo que pasó con sus amigos en la moto, que era de ella, eso también cambió por completo, solo con haber tratado estos otros 2 traumas. Entonces realmente no vimos la necesidad de seguir dándole un abordaje ahí emocional. Después de esto, definitivamente, ya ella refiere, vamos bien. Desde marzo de este año yo no he tenido la necesidad de volverle a intervenir porque no ha vuelto a presentar dolor. Desde ahí, ella ya continúa su vida normal, continúa en sus competiciones de fisicoculturismo, continúa con sus trabajos normales como entrenadora deportiva y continúa una vida pues que puede ser muy normal, ¿no? Y eso nos lleva a unas ciertas reflexiones acá, ¿no? Porque finalmente este caso pues nos muestra que un síntoma sí puede entenderse como la expresión de un proceso construido a lo largo de la vida, pero definitivamente cuando el tratamiento no logra modificar esta dinámica en su regulación, tal vez vamos a tener que cambiar la forma o entender qué vamos a hacer para que ese organismo cambie la forma o recupere esa capacidad de autoorganizarse frente a una nueva perturbación, ¿no? Y eso finalmente fue lo que hicimos acá. Nos dimos unos pasos atrás y dijimos, bueno, vamos a abordarlo de una forma diferente porque por acá tal vez no fue el mecanismo y definitivamente era eso lo que se buscaba lograr con ella. ¿Qué aprendimos en este caso? ¿Qué lecciones me llevo yo acá? Y espero que ustedes también pues aprendan mucho de acá. Yo me llevo que finalmente el síntoma no siempre va a representar el origen de este proceso de enfermar, que definitivamente la historia hace parte del diagnóstico. Vamos a entender que además la ausencia de cambios puede representar una meseta terapéutica en muchos casos, en otros no, pero en muchos sí, y eso nos obliga a replantear la hipótesis clínica, a decir, hey, da 2 pasos atrás, mira la cosa globalmente y averigua si definitivamente hay que tratarlo de una forma distinta. Y aquí es cuando el FAET adquiere sentido,
porque al integrarlo dentro del razonamiento de la medicina neural terapéutica, ya esto deja de ser una técnica aislada para desensibilización del trauma emocional y la podemos utilizar porque vamos a entender que finalmente sí va a estar trabajando en las dinámicas por el que el sistema nervioso favorece sus procesos de autoecoorganización. Y eso es algo muy positivo acá. A modo en conclusión, ¿qué preguntas yo me dejo acá? ¿O qué preguntas yo me llevo, no? ¿O qué preguntas yo quisiera hacerle de pronto ahorita a la doctora Laura que la vamos a tener ahí? Finalmente, yo llevo un año aplicando ya esta técnica desde que lo aprendí a hacer. Es algo que a mí me ayudó muchísimo. Pero finalmente hay cositas que a uno le van costando en el camino, ¿no? Y es reconocer, bueno, objetivamente yo cuando llegué a este punto en el que me estrello con eso es algo que yo quiero que discutamos acá. ¿Qué indicadores podrían ayudarnos a decidir el momento oportuno para integrar un FAED, ¿no? Estas son cosas que tal vez hoy no vamos a poder llegar a profundizar, pero que si tenemos un espacio académico como el curso de sensibilización rápida del trauma emocional, pues muy seguramente vamos a poder aprender más de esto, ¿no? Definitivamente hay que entender, todos los pacientes con traumas emocionales requieren de un FAED. ¿Realmente es necesario o realmente hay es que más bien identificar qué es lo digno de tratar, ¿no? Porque eso es algo que también nos cambia mucho el panorama. Y hay que entender también, ¿será que existen patrones de organización clínica comunes en los pacientes? Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque cada quien va a vivir su historia de forma distinta y eso es algo que hay que tenerlo acá, porque finalmente la individualidad y entender que cada persona es única es clave acá para poder dar un tratamiento efectivo. Entonces, finalmente, con esta técnica o con el FAED, pues yo no quiero que se llene el mensaje de que vamos a tratar un recuerdo de forma lineal. No, eso no es así. No es que, ay, mi amiga la traumada venga y la trata. No, tampoco funciona así la cosa. No es que vamos a tratar emociones aisladas, porque tampoco es así como funciona. O sea, la idea es entender cómo aplica esto en la dinámica de la persona. Y que finalmente aquí nosotros lo que vamos a hacer es acompañar procesos de reorganización en un sistema pues que está vivo, que quizás esa sea una de las mayores diferencias entre hacer solo una técnica, una aplicación de procaína, un proceso de hipnosis o ejercer un proceso desde la medicina neural terapéutica, ¿no? Y eso es algo que nos cambia muchísimo el panorama. Finalmente, el verdadero cambio que me dio este caso no fue únicamente que se aliviara el dolor. Este caso a mí lo que más me enseñó fue a pasar de preguntarme qué tiene esta persona a preguntarme, bueno, ¿cómo llegó este organismo a responder de esta manera y qué necesita en este momento para recuperar nuevamente sus posibilidades de reorganizarse? Eso es la información que yo les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias por este espacio. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Espero que tengan muchas preguntas porque aquí se las vamos a tratar de resolver lo mejor posible. Esto es una invitación, pues en general igual muy abierta a que le den la posibilidad o la oportunidad al curso de sensibilización rápida del trauma emocional, porque sin duda esta fue una de las herramientas que más cambió mi paradigma al momento de tratar a una persona. Entonces yo estoy muy contento de haber compartido esta información con ustedes. Quisiera saber si en este momento alguien tiene algún tipo de pregunta o si quieren que pasemos ya al espacio con la doctora Laura y el doctor Leonardo. Doc, pues mira, ha habido a lo largo de cuando fuiste haciendo planteamientos algunos que hicieron algunos comentarios. Podríamos retomarlo, pero pues primero que todo agradecerte esta maravillosa presentación de estudio de esta paciente. Creo que nos sentimos todos como muy ahí. Esto es, lo vivimos a diario. Quienes hacemos clínica entendemos todo esto que sucedió con el paciente y creo que valdría la pena que en lo que hicimos para este Ateneo, invitarlos a todos, acompáñenos a aprender, acompáñenos a crecer porque desde los distintos enfoques es mucho lo que podemos aportar. Así que dispónganse a participar y compartamos todos. Aquí te voy a leer algunas de los comentarios. Algunos tienen identificado el nombre, otros no. Por ejemplo, el doctor Katsever anunció de que los rusos hablan de actividad en lugar de respuesta. Respuesta es más un paradigma reactivo a diferencia del paradigma de la acción. Bernstein decía que la enfermedad es un experimento de la naturaleza. Y los otros comentarios van asociados a los tipos de respuesta de singularidad y de individualidad y hablaron de las memorias del cuerpo.
para que ahorita lo tengamos presente en la conversa con los doctores Leonardo y Laura. Hablaron de la aparición de crisis, crisis curativa, crisis curación, eh, de la necesidad de establecer un diálogo en el proceso terapéutico, donde se va escuchando cómo el pueblo, el paciente va contestando integralmente en la terapéutica. Eh, Pregunta al doctor Germán Ignacio, ¿existe jerarquización de la sintomatología a tratar en la medicina neuroterapéutica? Y Bueno, la yo doctora Elizabeth Ujú. pregunta, ¿sería necesario que la paciente terminara de gestionar su trauma? Pregunta el Ex- doctor Mejía también, ¿qué traduce FADET? Yo creo que todas ahorita habrá comentarios específicos, ¿cierto? Excelente. Sí, si ¿Quieres quieren, algo en igual. este momento sobre lo que Sí, acabas de contestar? sí, ¿De claro, preguntar? definitivamente aprovechemos a responder esto mientras le vamos dando el espacio acá a los demás doctores que vayan conectando su cámara. Desconectas Bu- la presentación para yo ir siguiendo con lo que sí, estamos claro que sí. diciendo. Aquí ya dejo de compartir. Entonces, bueno, vamos a comenzar respondiendo qué traduce FADET. El FADET es una abreviación más en inglés, traduce desensibilización rápida del trauma emocional. Eh, Básicamente eso es lo que significa. Es una técnica, es el nombre de la técnica, una técnica desarrollada hace ya más o menos unos 10 años por la doctora Laura Pinilla y el doctor Leonardo Morales, invitados acá en la conferencia, que básicamente lo que hace es desensibilizar el trauma emocional al hacer un proceso, un protocolo donde vamos a incluir diferentes herramientas, entre ellas terapia neural, la estimulación bilateral cerebral por medio de estímulos auditivos, táctiles, emocionales, programación y programación neurolingüística, ¿no? Y también hay algo de hipnosis en ese proceso. Todo eso, pues son herramientas que uno adquiere al momento de entender la técnica y aprenderla. Eh, con respecto a si sería necesario que terminara de gestionar su trauma, al momento de hacer el control, yo busqué entender si definitivamente había condicionamientos secundarios al trauma o lo que sucedió. Es muy importante tener en cuenta que al momento de caracterizar el trauma emocional para poder hacer el protocolo FADET, hay que entender cuál fue el recuerdo, el evento traumático o la memoria, hay que entender cuál es el sentimiento que genera y cómo esto se siente en el cuerpo, hay que entender cuál es la creencia negativa asociada y qué tanta perturbación esto genera en la persona. Y finalmente hay que entender, pues bueno, cómo en el futuro le gustaría verse con una creencia positiva frente a la negativa y qué tan real la ve. Al hacer el procedimiento, la idea es que la persona, durante el reprocesamiento de la emoción o del recuerdo, la persona identifique, ok, definitivamente esta creencia negativa ya no me genera perturbación, ya no me produce el malestar que me generaba, y ahora ya le doy pie a, bueno, vamos a ver qué tan cierto crees la creencia positiva en el futuro, y de ahí se hace un proceso para implantar en la memoria o en la mente, en la neurored que se va a generar de ahí, lo que sería esa creencia positiva. Por lo que al tener un protocolo que dentro del escenario pues nos dé un adecuado reprocesamiento, al menos de forma objetiva, con estos indicadores que le comenté, uno ya entiende que después más adelante no va a necesitar más abordaje. Hay personas que sí, pero ya eso depende de la complejidad del tema o del evento traumático que haya presentado. Por lo que si tu respuesta puntual es si esta paciente necesitaría gestionar más su trauma, no, porque ya lo gestionó a través del FADET, pero puede ser que sí lo llegara a necesitar en otro momento o con otro trauma que pueda llegar a vivir. Con respecto a la jerarquización, es importante tener en cuenta el concepto de la dominancia patológica, que era lo que les explicaba el segmento de diagnóstico en la medicina neural terapéutica, ¿no? Entender que si bien hay un abanico sintomático, pues que igual uno los puede englobar en ciertas dinámicas para que a partir de ahí uno diga, bueno, definitivamente el sistema o la parte del sistema nervioso que está más enferma es esta y por eso me voy a abordar aquella situación. En un principio con ella veíamos que sus dominancias eran más abdominales, pero definitivamente lo que le irritó esas vísceras abdominales no fue un irritante físico o quirúrgico como lo que fueron las cicatrices, que fue mi análisis inicial, sino que fue una emoción en relación a un abuso sexual que definitivamente sí le irritó su segmento, pero el mecanismo por el que se irritó su sistema nervioso, pues no venía de lo físico, sino que venía de lo emocional. Y ahí fue cuando yo dije, a nivel jerárquico, la emoción pesa más que toda la irritación física que pudo haber llegado a tener. Entonces eso es lo que te puedo responder ahí, Germán. Y con respecto
A la anosmia, si fue temporal asociada al COVID, sí, Astrid, esa fue temporal, esa realmente nunca estuvo en la lista de chequeo, ella lo reportó en el momento cuando hicimos la estructuración de la historia clínica, pero ella no tenía síntomas a nivel de anosmia o de ageusia, solamente tenía era la congestión nasal o la sensación de fatiga al momento de hacer actividad física extenuante. Entonces, bueno, espero haber respondido ahí las preguntas de todos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Preguntaba algo puntual la doctora relacionado con que si la anosmia fue Sí, algo, eso, sí, eso fue lo que perdón, acabo de responder, Doc. ok. Bueno, entonces, aprovechando aquí que tenemos, no sé si el doctor Leonardo está conectado, que no lo veo. Sí, ahí está. Sí, Sí, el doctor sí, Leonardo está conectado. No sé si él tiene no, posibilidad de Sí, señor, micrófono. sí estoy conectado. Ya, dame un segundo, bienvenido, ya muchas prendo la gracias. cámara, pero sí estoy conectado acá. Sí estoy. La doctora Laura Pinilla, entonces, la mayoría la conoce, magíster en médica, magíster en medicina alternativa, con énfasis en terapia neural, es la coordinadora del programa de terapia neural de la maestría en la Universidad Nacional, es miembro honorario de varias asociaciones internacionales de terapia neural, investigadora, coeditora y autora de artículos y del libro, el reciente libro de la medicina neural terapéutica. Tenemos el doctor Leonardo Morales, que es médico psiquiatra, magíster en musicoterapia, especialista en homeopatía, doctor en salud pública, psicoterapeuta certificado, con conocimiento en PNL, MDR, inmunología, terapia familiar sistémica. Y también es coautor en el libro de terapia neural, de medicina neural terapéutica, junto con la doctora Laura, son los desarrolladores de la técnica FADE. La doctora Margarita también está aquí. Ella nos va a acompañar en el curso de desensibilización rápida en traumas emocionales, que es médica geriátrica, geriatra, magíster en alternativa, medicina alternativa con énfasis en terapia neural. Tiene está en proceso de doctorado de bioética y es profesora. Disculpen, hay algún micrófono abierto, no sé quién. Es profesora de terapia neural de la maestría de medicina alternativa en el Nacional y es neuroterapeuta de la Sur del Sur de Bogotá. Bueno, el doctor Leonardo y la doctora Laura, pues entonces son los creadores de la técnica de FADE y en este momento, pues les damos la palabra a ellos para que nos amplíen un poco sobre este tema que además veremos en el curso de sensibilización rápida de traumas emocionales. Les recuerdo que al final tendremos el tema de los bonos de descuentos, tanto para el curso como para el congreso, y que en este caso, solidarizándonos con la situación y la tragedia tan dura de nuestros hermanos venezolanos, estamos apadrinando o tutoreando de manera gratuita a los médicos o psicólogos que en Venezuela estén interesados en acompañar este proceso, aprender este proceso, para que puedan retribuirlo sobre su población allá en Venezuela, que ha padecido este trauma tan difícil y tan complicado. Ya tenemos 10 colegas médicos y psicólogas en la lista de espera para ser apadrinados en este curso. Doctora Laura, doctor Leonardo, bienvenidos. Los escuchamos y todos ustedes, por favor, sus comentarios, sus preguntas. Entre todos vamos a crecer y aprender. Buenas noches, pues muy grato de estar aquí compartiendo con ustedes. Es muy bueno construir como sociedad, como país, como comunidad y en esta integración que es este protocolo en donde nos unimos las personas que trabajamos en salud mental, las personas que trabajan con terapia neural y las personas que tienen necesidades, como se está hablando aquí, para buscar soluciones. Bueno, Hola. Bueno, sigue, Leo. no, no, listo. Y me presento y ya me dirán hacia qué tópico nos movemos en la conversación. Vale, bueno, buenas noches también.
Un saludo muy especial para todos y todas. Veo muchas personas también conocidas que están asistiendo a nuestro Ateneo webinar. Y sí, como les venía diciendo también Ángel, pues con Leonardo venimos trabajando en una técnica que digamos que fue primero un escenario en donde pretendimos recopilar lo Mm, mejor de las técnicas, de varias técnicas ya existentes. Digamos, esto se llama una técnica ecléctica, ¿no? O sea, que reúne o sincléctica. o sincléctica, que reúne abordajes, toma los elementos de los mejores abordajes psicoterapéuticos con la visión de la medicina neuroterapéutica como fundamento fisiológico, científico, y pues también tiene un soporte epistemológico que para los que estén interesados en hacer el curso, pues también nosotros podríamos compartir en ese momento. Pues de hecho yo traje unas diapositivas pues muy breves, sencillamente para contarles cuál es como el panorama general del curso. Entonces, si quieres, ya puedo presentar, no sé si yo puedo presentar. Sí, Doc, ya puedes. Y ya pues, ya yo he ¿Puedo? compartido. Sí, Listo. sí, adelante. Y es una cosa muy breve, simplemente para contarles el tema de los objetivos del curso, porque justamente me estaba adelantando para contarles esto, ¿no? ¿Sí están viendo la pantalla? Listo. Bien, entonces, pues básicamente es comprender cómo se razona con esta técnica. O sea, cuál es la forma de pensamiento que yo debo tener para poder entender la técnica y cuáles son todos los fundamentos científicos, como les estaba diciendo, desde la fisiología, porque aunque hay cosas que de pronto pueden llegar a tener puntos de encuentro con la fisiología clásica, la mayoría sí viene muy inspirada en la fisiología rusa, porque la medicina neuroterapéutica pues se ha nutrido mucho de esta corriente y realmente es que nos ofrece una perspectiva supremamente integradora. Entonces la idea es que para los que conozcamos y los que no conozcamos, pues se tenga la oportunidad de aprender esta nueva corriente. Bueno, no es nueva, pero digamos que para Occidente es una corriente que no es conocida realmente, no se enseña en las facultades de medicina. Y pues básicamente por eso en la Universidad Nacional, en la maestría en medicina alternativa, pues hemos tenido que llevar a abanderar las líneas de investigación y aquí también nos acompaña el doctor Jorge Caxever, que es de Argentina y que también es un investigador consagrado y le gusta mucho el nervismo ruso también particularmente. Entonces, De hecho, nosotros hicimos un curso aquí, ¿no? De sí, nervismo hicimos con el un doctor curso Caxer acá hace, con ¿qué? 2 años. Jorgito. Yo no recuerdo, Jorgitos, fue hace como, eso fue en el 2024 el curso de nervismo con Jorgito. Tal Que cual, tal cual. Hola, Laurita. hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Bien, querida. qué bueno. Sí, aquí estamos con cosas nuevas, con nuevas herramientas para integrar a la atención clínica y pues que tanto psicólogos como médicos tengan esta posibilidad de integrar estas herramientas. Entonces, ya voy a avanzar un poco, como a explicarles cómo es la metodología. Básicamente, eh, vamos a hacer conferencias como tal, conferencias magistrales, pero dialogadas en donde pues vamos a hablar de toda la parte más teórica, pero va a haber mucho taller. Entonces, el taller va a ser también con conexión virtual, pero vamos a hacer un taller presencial en donde todo el día vamos a estar teniendo casos, digámoslo así, que vamos a poder observar y casos ya que vamos a poder supervisar. Quiere decir que los docentes estaríamos em, digamos, pendientes de cómo los asistentes van abordando los casos y vamos a brindar la orientación en la atención de esos casos. Básicamente, esa es la metodología, es una duración de 26 horas en donde se abarcarían todos estos temas que ya parcialmente les comentó tanto Ángel como el doctor Francisco. Entonces, básicamente vamos a ver algunos elementos, o sea, cuáles son los elementos que tomamos de la hipnosis clínica y, digamos, unas nociones muy generales.
nociones incluso de medicina neural terapéutica, porque puede que los que se acerquen o quieran aprender esta técnica no hayan tenido la oportunidad de profundizar en medicina neural terapéutica, entonces también vamos a poder ofrecerles un panorama general de lo que es la neural terapéutica, muy orientada hacia el nervismo y la fisiología sintética. La procaína hay que entenderla, ¿sí? Especialmente si somos médicos o odontólogos y pues tenemos esa posibilidad de inyectar, ¿sí? Dependiendo de la legislación de cada país, ¿no? Hay países que, por ejemplo, las enfermeras pueden inyectar. Acá en Colombia, por ejemplo, sin una prescripción médica, enfermeras no pueden inyectar. Entonces, este curso por eso tiene unas restricciones más para las personas que tienen esa autorización para inyectar y los psicólogos que, aunque no tienen ese permiso, tienen la posibilidad de aplicar todas las otras herramientas y de hecho lo ideal es que trabajen en equipo con el médico. Así como hemos aprendido a trabajar en equipo con el odontólogo neurofocal, la idea es que el psicólogo entrenado en esta técnica también trabaje en equipo con el médico. Y pues vamos a ver también los elementos de la programación neurolingüística y lo que algunas personas de pronto reconocen en las cosas que hemos mencionado. Hay técnicas como por ejemplo el MDR, entre otras, que utilizan esas herramientas de sensibilización, estimulación cerebral bilateral, en donde de pronto algunos han escuchado los movimientos oculares, o bueno, digamos que aquí, como les digo, es una convergencia de herramientas que vienen a ponerse al servicio del paciente con lo mejor de estas técnicas que estamos viendo ahí en pantalla. Y pues esto está documentado, apenas estoy mostrando un capítulo, pero realmente en este libro hay dos capítulos, uno en donde hablamos de todas las bases científicas, epistemológicas, este, sí, en general, científicas, fisiológicas, epistemológicas, y en el segundo capítulo, que es este capítulo que están viendo en pantalla, ya nos dedicamos a mostrar el paso a paso de la técnica. Entonces, la idea es que cuando estén en el curso, pues tienen la opción, bien sea de comprar pues el libro de medicina neuroterapéutica, pues que es un libro, digámoslo así, de texto, de consulta para aprender desde la A hasta la Z, ¿cierto? De medicina neuroterapéutica, técnicas, el enfoque de ciencias de complejidad, el examen físico, el diagnóstico, terapéutica, técnicas y aplicación a los distintos ámbitos desde la salud comunitaria, veterinaria, odontología. O sea, esto es un libro de texto bastante grande. Entonces, bien puede ser que la persona pues quiera complementarse con el libro. O también puede, nosotros dentro del desarrollo del curso, pues vamos a facilitar este capítulo en español para las personas que de pronto no tengan esa facilidad de lean mejor en español, que a muchos nos pasa, ¿no? Entonces, ese es como nuestro compromiso para el curso. Vamos a ofrecer solamente ese capitulito traducido al español para las personas que quieran también tomar el curso. Y pues básicamente los temas que vamos a ver, entre otros, están aquí en la diapositiva, pero ya lo hemos mencionado. Digamos que dentro de las cosas nuevas que quizá no mencioné previamente, vamos a hablar un poco también sobre Henry Head, que aunque Ángel lo mencionó cuando explicó cómo hacía un poco el examen físico, el abordaje segmental y demás, Henry Head también tenía unas investigaciones en torno a los cambios mentales, especialmente asociados con trastornos viscerales, y esto es algo pues que de alguna manera también debemos tener en cuenta para hacer ese, por decirlo así, un diagnóstico diferencial. Hay casos en los que el trastorno visceral es lo que realmente está generando un cambio que la persona puede percibir como mental, emocional, un estado como irritativo que la persona incluso no puede casi ni explicar y que no necesariamente está vinculado con un trauma identificable. O sea, de hecho, hay casos en donde hay personas que no tienen absolutamente ningún trauma identificable claramente, eh, están bien en sus diferentes áreas emocionales, sociales, en su área laboral, en su ámbito profesional, con su familia, se sienten pues más bien tranquilos y resulta que lo único que de pronto se explicaría ese cambio mental y emocional es un trastorno visceral. Entonces, ¿cuándo entender que la cosa
quizá parte a partir de unas dinámicas que surgieron en el funcionamiento visceral y que terminó afectando pues también la dimensión emocional. De nuevo es como volver a recordar que no somos organismos separados, que la mente por un lado, el cuerpo por el otro, sino realmente funcionamos como una unidad. Que esto es un principio de la medicina neural terapéutica, el principio del monismo, que se contrapone a esa postura dualista cartesiana en donde pues están todos por separados. Aquí consideramos que todo es una unidad y que un cambio físico afecta la parte emocional, mental y viceversa. O sea, de hecho son cambios sincrónicos, no necesariamente son que uno luego se sigue del otro. Entonces, aquí ya efectivamente, pues ya vimos que también se van a tocar las bases de la estimulación cerebral bilateral y pues vamos a profundizar evidentemente en las bases farmacológicas de los anestésicos locales y sus mecanismos de acción, porque pues esta es una de las herramientas adicionales que se van a utilizar y vamos a entender cuál es la acción de la procaína allí en todo este engranaje, ¿sí? Y la descripción de la técnica obviamente va a tomar una buena parte con estrategias de abordaje psicoterapéutico, es decir, no es solamente aprendas la técnica y ya, sino, venga, ¿cómo yo hago para que un paciente realmente se abra conmigo, ¿sí? Y que se permita el diálogo y que se faciliten las cosas, o sea, también hay que aprender un poco a ser más empáticos, a aprender cómo escuchar, cómo ingresar, cómo iniciar el diálogo, cómo romper el hielo, ¿sí? Cómo identificar cosas que aunque el paciente no las esté verbalizando, están ahí, ¿cierto? Entonces, como todo ese tipo de detalles que nosotros aprendamos a reconocer esos signos que no los está diciendo el paciente verbalmente, pero todo su ser habla, ¿no? Es aprender a reconocer eso. Y finalmente, ya irnos a la parte práctica de este curso. Entonces, pues yo creo que con esto he contado un poco como cuál va a ser la dinámica del curso, pero sí me gustaría de pronto que si hay preguntas, por ejemplo, puntuales con respecto al caso de Ángel, o si tienen algún otro caso, pues que podamos dialogar en torno a esto también sería interesante y no necesariamente en torno pues al contenido del curso. No sé si Leo, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres agregar algo? Lo principal en lo que está diciendo Laura es que la medicina como la aprendimos en las universidades y aunque pues, obviamente hay todo un esfuerzo en la construcción que hemos hecho para formarnos como trabajadores en salud, ha sido muy fragmentaria y nos enseña a las personas por pedazos. O sea, está desintegrado su sistema nervioso, de su sistema articular y su intestino, etcétera, y sus emociones de otra cosa. Y así no es como sucede en realidad. Es de una manera en conjunto en que las personas aprenden y podemos decir una frase que seguramente ustedes ya conocen, la enfermedad es un camino, hoy decían que era como un experimento, pero podemos decir que es una forma en que se manifiestan, ¿cierto? Donde se están diciendo de un lenguaje muy complejo, se está diciendo lo que el cuerpo, si le llamamos así, la integridad o el sistema pudo construir con lo que había. Entonces, da unas manifestaciones que pueden ser emocionales, pero otras son en los órganos, y eso tiene que ver con las memorias y la historia que tiene. Lo que hacemos es, de manera como clara, como lo han venido contando, es entrar a las memorias de la persona, tanto las memorias nervistas como las memorias emocionales, como las diferentes partes que están allí, y le damos un mensaje que permite la transformación. Y por esto y se potencia de una manera que muchas veces es sorprendente en los cambios que puede tener. Y realmente transforma a las personas. Lo que hicimos es reconstruir lo que inicialmente era el sanador integral que integra muchos elementos, que está tomando tanto la parte corporal como la emocional, como la cultural, como los diferentes elementos que están allí. Y es lo que hacemos al abordar las personas, mirarlas de una manera integral, en esa manera integral entenderlas y devolver al sistema un mensaje que le permite estructurarse de otra forma. Y para eso tenemos muchas técnicas y lo que podemos decir es que el gran valor de este método que construimos es que es para obviamente que la persona que se forme es de un fácil acceso
puede llegar a las diferentes comunidades. Finalmente no es costoso, no es muy costoso y transforma la vida de las personas. Para eso obviamente hay que integrar muchas partes, que fue lo que hicimos. Y es algo muy valioso, y especialmente diría que en la situación, por ejemplo, que está pasando la hermana República de Venezuela, donde hay trauma, donde hay situaciones tan difíciles, soluciona y entra a resolver cosas que muchas veces son difíciles hacerlos de una manera aislada y fragmentaria. Esto permite integrar de alguna manera, poder tratar el todo de las personas y hacerlo de una manera efectiva y completa. Gracias. La doctora Ana Cristina pregunta que cómo se va a hacer con, ¿no es la doctora Ana Cristina? No, con los que están virtual para la parte práctica. Digamos que gran parte de los talleres están considerados hacerlos virtuales, o sea, una gran primera parte es virtual, con interacción, con ejercicios, ¿sí? De pronto resolución de casos, eh, pero para la parte, digamos, en donde si hay una invitación a la presencialidad, realmente es un evento híbrido, en donde estarán personas en la presencialidad, pero hay personas que están conectadas virtualmente. Entonces, lo que hemos hecho siempre para las personas que están virtuales es que transmitimos en ese momento, en vivo, todo lo que se está haciendo, con full sonido, con todo, y la sesión queda grabada por si la persona quiere volver a verla, ¿sí? Todo el curso va a quedar absolutamente grabado para que las personas que puedan ver la sesión una y otra vez si lo necesitan. Eso sí, hay un tiempo limitado de uso de la plataforma, pues y esto igual es así en todos los cursos, que ya después el doctor Francisco les dirá que es el coordinador del curso. Entonces, así más o menos va a ser la dinámica el taller. Es una modalidad híbrida realmente. Había otra cosa que yo quería mencionar, ahora que escuché hablar a Leo, porque es que en parte esta técnica, cuando uno habla de fast desensitization, realmente estamos utilizando el término rápido, no en vano, porque es que de las cosas que nosotros descubrimos y lo que nos llevó a este, eh, como a este insight que tuvimos Leonardo y yo en algún momento, fue, oiga, esto es realmente rápido, o sea, para lo que nosotros veníamos acostumbrados, de pronto, no sé si todos han tenido la posibilidad de ser pacientes, por ejemplo, de psicoanálisis o otros procesos psicoterapéuticos, y a veces uno para resolver un tema puede tardar hasta un año completo o qué sé yo, 10 meses dialogando de un solo tema con una psicóloga o con un psicólogo. Y realmente digamos que hay varias herramientas que empezaron a mostrar un perfil distinto para procesar estas emociones, así como la tecnología va avanzando y todo cada vez va más rápido, es increíble, pero estas técnicas también nos han permitido eh, como ayudarle a los pacientes a que no tengan que vivir un proceso tan demorado, Eh, ¿cierto? Gastando Sí, dinero en múltiples consultas y múltiples y múltiples y múltiples, que es básicamente la queja de la mayoría cuando llega a la consulta de Leonardo mía, es que ya he pasado por descodificación biológica, he pasado por constelaciones familiares, he pasado por esto, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, y sigo en lo mismo, o sea, y cuando uno se pone a mirar, hasta identifican el trauma, lo verbalizan perfecto y dicen, ya identificamos que este es el trauma, y uno va y revisa con la técnica y no ha resuelto el trauma, y uno dice, o sea, increíble, o sea, racionalizar el trauma no es suficiente, eso no es suficiente para exacto. poder realmente llegar a decir que Sí, uno pueda tratar el trauma de base. Y pues por sí supuesto me para parece. poder llegar a un estado de reorganización del sistema, que es lo Correcto. que les estaba diciendo Ángel, pues se requiere que este tipo de cosas movilicen realmente internamente esa red de significados que tienen las personas. Te doy la palabra, Leito. Correcto, sí, que realmente es rápido, pero es organizado y logra resultados. Usando una frase de otro profesor antiguo que era Minotti, que era de homeopatía, él decía, el paciente se sana y el primer sorprendido es el médico, porque el paciente no se sorprende porque él viniera a eso, a que lo sanaran, pero el médico se sorprende de que se haya logrado el resultado de una manera tan efectiva.
esto logra el resultado de una manera muy efectiva. En unas pocas sesiones se transforma. Puede ser en una o puede ser en dos o tres sesiones, que para el paciente es mucho más rápido de lo que ha venido viviendo en todo el transcurso de búsqueda de sanación. Entonces, pues realmente sí es fast, sí funciona y es rápido y duradero y hace el efecto. Doctores, tenemos en este momento ¿las qué? Las 8:36. Estamos próximos a finalizar el espacio previsto en el que amablemente todos han participado. Nos gustaría que los colegas terminaran de expresarnos sus comentarios. Acuérdense que este es el primer Ateneo de Acolten y aspiramos a hacerlo a lo largo del año, como les decía, con este mismo enfoque en donde eh, así se hagan los cursos y las personas que están en la distancia no puedan estar en los talleres presenciales, si generamos una interacción muy cercana con la fraternidad de la creación de los cursos. Entonces, entre todos nos seguimos en contacto, damos nuestras observaciones y nos apoyamos desde la distancia con los pacientes en que tengamos dudas. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario para ampliar a preguntas. Pues hay Eh, preguntas, pero ahí Ángel ha ido respondiendo las preguntas, ha estado muy efectivo, muy rápido, muy Ahí me fast. tienen muy activo, sí. Así como de la técnica, comenta, rápido. preguntaban, bueno, sobre la procaína con el vago. Eh, bueno, listo. También queríamos recordarles que tenemos el Congreso y que hoy hay la oportunidad entiendo, Laurita, que es el Sí. último La descuento, última ¿cierto? oportunidad con descuentos, sí. Este webinar es el último que vamos a hacer de la organización. Ya hemos hecho dos webinares más, que de hecho, si están interesados, pueden revisarlos también en la página de YouTube de la Asociación Colombiana. Hemos hecho un webinar con David Vinges y con Julieta Moras de Argentina. Bueno, hay otro webinar, pero está en portugués. Pues también para el grupo de hecho, aquí vi a Oseas también de Brasil que nos está acompañando. De manera que sí, ya por temas de organización ya tenemos que prepararnos porque el Congreso ya se vino, ya estamos a mes y medio, entonces estamos ya haciendo los preparativos ya para que todo salga lindo y además sea una experiencia que no solo nos brinde aprendizaje, sino que adicionalmente nos genere escenarios de networking, de compartir, de intercambiar, de conocer lo que otros están haciendo, de también aprender con los mejores porque están invitados los mejores. Tenemos 37 conferencistas. Esto es creo que ni siquiera el del 2016 tuvo tantos conferencistas. Esta es la cuarta versión del Congreso, pero es la que más tiene conferencistas hasta el momento. Entonces estamos haciendo un esfuerzo bastante grande. Ojalá nos acompañen. El Congreso tiene una coordinación a cargo de las doctoras Laura Pinilla, la doctora Jasmine Ariza y la doctora Sandra Pérez, que también nos acompaña acá. Y cualquier inquietud, pues podrán ustedes revisarlo en nuestra página de Acolten. Los invitamos a que ingresen a la página. Allí están viendo en la pantalla el encabezado de la página, en donde en las pestañas superiores aparece cursos. ¿Lo están viendo? No sé si Sí, lo... sí se Aparece está una viendo. pestaña de cursos y eventos. Ustedes pulsan ahí en cursos y eventos y se despliegan tanto el curso como la página del Congreso, que también la pueden acceder de esta manera directamente con el Congreso. Y hay un contacto de WhatsApp. Aquí está el número del teléfono y el número del WhatsApp y puede haber comunicación, intercomunicación directa para que se aclaren dudas. Los invitamos a que recorran la página y allí encuentran toda la información completa para que nosotros les podamos contactar y definir bien claro. Mañana
con Luis Fernando nos va a ayudar, vamos a enviar la información sobre los que tienen el bono de descuento por haber participado en el webinar del Ateneo. Y les recordamos que del 25% en el Congreso les quedarían 750 y para el curso de sensibilización tendría un descuento del 25%, quedando en 1.050.000, y si se toman los dos, les queda muy cómodo porque tendrían 30% de descuento para el Congreso, es decir, quedan 700, y 40% de descuentos para el curso, quedando en 840. La información de todas maneras se les va a poner mañana de cómo se accede a los bonos de descuento. Luis Fernando, ¿quieres hacer algún comentario ahí en estos bonos? Toda su información fue perfecta, querido Francisco. Le recuerdo a los registrados que estén muy pendientes de los correos que usaron para el registro y mañana a partir de mediodía reciben en detalle las instrucciones para que hagan sus registros, tanto al Congreso como al curso. Están invitadísimos. Igual, pues este es nuestro primer Ateneo de Acolten de Medicina Neuralterapéutica, y lo quisimos hacer con la colaboración del doctor Ángel, que fue espectacular. Felicitaciones y agradecimiento, Espectacular, doctor Ángel. Genial, espectacular. porque ustedes ya ahí pueden ver de manera práctica casi que el resumen de cómo es que lo hacemos con todos los cursos que hemos hecho. El doctor Ángel aquí en este caso nos mostró todo el recorrido y quisiéramos continuarlo. Recogemos de ustedes las observaciones, los comentarios. Mañana entonces les van a mandar también en el correo o en el WhatsApp, Luis, no sé, una encuesta para recoger sus opiniones de la valoración de este espacio académico que estamos abriendo, y también para sus sugerencias. Son todas bienvenidas, con mucha fraternidad. Queremos que entre todos nos apoyemos y continuemos aprendiendo y construyendo. Aquí hay comentarios que son, bueno, nos vemos en el Congreso, dice el doctor Andrés González. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo desde su práctica clínica para poder ir redondeando y finalizar con relación a lo que hicimos hoy? Listo. Parece que no. No, nos están diciendo que muchas gracias y que esperan las instrucciones para acceder al curso. Vale, doctores, entonces los esperamos en el curso y los esperamos en el Congreso. Y a quienes no puedan venir, los esperamos por el contacto que estamos abriendo de nuestras páginas. También incluso los que estén interesados en pertenecer a Acolten para analizar sus solicitudes y que tengan mejores beneficios para inscribirse en nuestros eventos académicos. Muchas gracias, doctor Ángel. Muchas gracias, doctora Laura, doctor Leonardo, Muchísimas gracias. el equipo que nos acompaña, que gracias al cual se da este proceso, la doctora Luis Fernando en la parte de la coordinación digital, el Camilo, que sí quien nos ayuda con todo el tema de el marketing y la publicidad, Pilarcita y Daniela, que nos apoyan en toda la parte logística y que ustedes ya conocerán en nuestros cursos o en el Congreso. Buenas noches para todos. Espero que les haya sido de mucha utilidad este espacio académico.